México le revienta las entrañas a Estados Unidos. Y es que lo que acaba de suceder, Estados Unidos jamás lo vio venir. ¿Será acaso que estamos a punto de ver un cambio impactante en el mundo y que sea protagonizado por México y Estados Unidos? ¿Recuperar el territorio mexicano será algo posible? Quédate hasta el final. México acusó a Estados Unidos de que hay corrupción en el gobierno de Donald Trump, en el ejército de Estados Unidos. Y hoy la presidenta le dice a Trevilla, general Trevilla, oye, ¿sabes qué? Di la neta. Di los problemas que tiene ahorita el ejército. Ah, caray. Porque está encontrando armamento militar de Estados Unidos. En la presente administración se han asegurado 18,000 armas largas y cortas. De esas 18,000, alrededor del 77 o 78% provienen de Estados Unidos. Hay otro tipo de armamento más letal todavía. Se han asegurado en esta administración 215 armas calibre 50, fusiles del tipo de Barrett, lanzagranadas calibre 40, 20, lanzacohetes 13, ametralladoras de diferentes calibres 273. Y por lo que se refiere específicamente a los cartuchos calibre 50 que usted menciona, desde el registro que tenemos en la Secretaría de Defensa Nacional de los cartuchos asegurados, desde el 2012 a la fecha, son 137,000 cartuchos. De esos, el 47% provienen de esa empresa, que han sido comercializados en las armerías del sur de Estados Unidos. Porque hay quien dice, oye, Cape, son armas que se compran en Texas, en Arizona. La munición es especial, hermano. Eso solo la tiene el ejército de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son aleaciones especiales para, por ejemplo, blindaje. ¿Sí? No crean que todas las balas son iguales. Hay balas que tienen una punta diferente, un material diferente. Sirven, por ejemplo, para que una bala que normalmente no podría atravesar cierto espesor, lo pueda hacer. Eso solo lo tiene, por ejemplo, el Pentágono de Estados Unidos, que es el centro de inteligencia. Ahora sí le entró el miedo a Estados Unidos. Estados Unidos está que tiembla ahorita por los comentarios que dijo la presidenta de México. Resulta que esta señora no quiere que se les cobre impuestos a las personas que mandan dinero de Estados Unidos para México. Porque se habla de que Estados Unidos le va a poner un 3.5% de impuesto de todo el dinero que envíen para allá. Porque ella claramente dice, no quiero que se le cobre impuestos a nuestros paisanos que están en Estados Unidos del dinero que mandan para México. Dice, de lo contrario nos vamos a movilizar. ¿No me creen? Miren por ustedes mismos. Porque de ser necesario nos vamos a movilizar. Porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos. De Estados Unidos a México. Yo no sé cómo interpretar esa parte de nos vamos a movilizar. ¿A qué se refiere con esto? ¿Está convocando a los paisanos de Estados Unidos a hacer protestas acerca de esto? ¿O se refiere a que va a movilizar al ejército? ¿A qué se refiere? Pero seguramente con este comentario, Estados Unidos está bien preocupado, ¿eh? Yo en lo personal pienso de que se dedique a arreglar los problemas que tiene México, que son muchos. Así como dio este mensaje con autoridad, debería de ser lo mismo, pero para los problemas que está pasando México. Es verdad, pero la presidenta ha sido muy contundente también y no se quiere dejar pisotear por Estados Unidos y eso no está mal. Al contrario, eso está bien, le está dando voz y voto a las personas, a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Al final, miren, a Donald Trump y a Estados Unidos no les conviene quedarse sin los mexicanos. ¿Saben por qué? Porque los mexicanos son buenos trabajadores, porque los mexicanos levantan día a día a ese país. Entonces, ¿ustedes creen que a Estados Unidos les conviene? No les conviene, señores. Una noticia que está sacudiendo los cimientos de la diplomacia global. Una noticia que nadie creía posible hasta que México decidió hacerlo realidad. ¿Qué harías si te dijeran que el tratado que le arrebató a México más de la mitad de su territorio finalmente podría revisarse? Que un bloque gigantesco de 120 países está desafiando directamente a Estados Unidos y que ese tratado escrito a punta de bayoneta en 1848 está a punto de regresar al centro del debate mundial. Esto no es ficción.
Esto no es especulación, esto pasó hoy, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Por primera vez en 177 años, el mundo entero le da la razón a México. Por primera vez, un coro de naciones del sur global, del BRICS, de África, de Asia y de América Latina, se une para decir, ese tratado debe revisarse, fue injusto, fue impuesto, fue un robo. Y mientras la sala de la ONU estallaba en aplausos para la delegación mexicana, las cámaras captaron algo insólito, la cara desencajada de la delegación estadounidense, el silencio frío en la mesa de Europa, la mirada de furia contenida de los aliados de Donald Trump, porque Estados Unidos nunca imaginó esto. Nunca pensó que 120 países se atreverían a desafiarlo frontalmente. Nunca soñó que México reuniría semejante respaldo internacional. Pero hoy ocurrió. Y mientras la presidenta Claudia Sheinbaum presentaba un discurso que ya está siendo analizado palabra por las cancillerías del planeta, algo quedó claro. Este no es un reclamo más, este es el inicio de una tormenta diplomática que podría cambiar para siempre el orden mundial. Si el Tratado de Guadalupe Hidalgo entra a revisión, si la ONU acepta que fue firmado bajo coacción militar, si la comunidad internacional reconoce el despojo, entonces todo lo que creíamos sobre fronteras, poder y justicia histórica cambia. Hoy, México acaba de encender la mecha y el mundo entero acaba de voltear hacia nuestra bandera. Para comprender la magnitud del terremoto político que estalló hoy en la ONU, hay que regresar al origen del conflicto. No al México moderno, no a la geopolítica reciente, sino al momento exacto en el que se partió en dos la historia del continente. Año 1848. México está devastado. Las ciudades están en ruinas, el gobierno está fracturado y el ejército estadounidense ocupa la capital. No fue un acuerdo, no fue una negociación. Fue una imposición escrita con una pistola apuntando al corazón de una nación debilitada. Así nació el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Un documento que obligó a México a entregar 2,4 millones de kilómetros cuadrados, más de la mitad de su territorio. California, Texas, Utah, Nevada, Nuevo México, Arizona, la joya del Pacífico, las tierras con más petróleo, la región con más oro, el futuro de la industria tecnológica, todo a cambio de una suma irrisoria, todo bajo ocupación militar, todo sin que México tuviera la mínima capacidad de decidir. Durante 177 años, ese tratado fue tratado como intocable. Un documento histórico, según Estados Unidos. Una página cerrada, según Europa. Un asunto imposible de revisar, según los expertos occidentales. Pero para México nunca estuvo cerrado. Era una herida abierta, un despojo que marcó la identidad nacional, una injusticia tan normalizada que el mundo entero prefirió ignorarla. Hasta hoy, porque lo que ocurrió en la sede de la ONU es algo que Estados Unidos jamás quiso que sucediera. El problema dejó de ser bilateral, dejó de ser un tema entre dos países, dejó de ser historia. México logró convertirlo en un caso global, logró que el sur del mundo lo abrazara como símbolo de sus propias heridas coloniales. Logró que la injusticia de 1848 ya no fuera solo mexicana, sino universal. Y aquí aparece el problema real, el que aterra a Washington. Si el Tratado de Guadalupe Hidalgo puede revisarse, si la ONU acepta que fue firmado bajo coacción, si 120 países lo respaldan, entonces cientos de tratados coloniales en África, Asia y América Latina también podrían caer. No es solo México contra Estados Unidos, es el sur global contra el viejo orden mundial. Un orden que hoy comenzó a desmoronarse. Lo que ocurrió dentro del Salón de la Asamblea General no fue diplomacia, fue una ruptura histórica. A medida que el embajador mexicano tomó la palabra, el ambiente cambió. Los representantes de Estados Unidos esperaban un reclamo simbólico, una simple condena moral, un discurso más para el archivo. Pero lo que escucharon no fue una denuncia, fue una acusación internacional, un desafío directo al corazón del poder estadounidense. México no pidió diálogo, no pidió mediación, no pidió un comité de revisión. México pidió revisar y anular un tratado firmado bajo ocupación militar. Y entonces ocurrió lo impensable. Uno a uno, países de África, Asia, Medio Oriente, el Caribe y América del Sur comenzaron a levantarse y a apoyar públicamente la postura mexicana. No eran 10, ni 20, ni 50.
Eran 120 países, una coalición que jamás se había visto. Un bloque que no respondió a ideologías, sino a una verdad incómoda. Todos fueron saqueados, todos firmaron tratados injustos, todos reconocen en México su propia historia de despojo. Esto no fue diplomacia, fue un acto de rebelión global, y ahí surgió el contraste más brutal. Mientras México hablaba de justicia, Estados Unidos habló de soberbia. Mientras México pidió revisar la historia, Estados Unidos gritó que el pasado ya está resuelto. Mientras México mostró documentos y pruebas, la delegación estadounidense lanzó amenazas veladas. La tensión escaló cuando la embajadora de Estados Unidos acusó a México de intentar reescribir las fronteras del mundo y calificó el movimiento como un ataque directo a la integridad territorial estadounidense. Pero su discurso se vino abajo cuando un representante africano respondió: los tratados firmados con una bayoneta no son tratados, son crímenes históricos. El salón estalló en murmullos. La vieja narrativa estadounidense ya no funcionaba. El mundo ya no estaba dispuesto a mirar hacia otro lado. La brecha quedó clara. De un lado, un imperio defendiendo su pasado violento. Del otro, 120 naciones exigiendo justicia histórica. Por primera vez en casi 2 siglos, Estados Unidos quedó aislado. Y México, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Lo que muchos creen que ocurrió de la nada en la ONU es, en realidad, la culminación de uno de los movimientos diplomáticos más estratégicos y silenciosos en la historia moderna de México. Esto no fue improvisación, no fue un golpe de suerte, no fue un arrebato nacionalista, fue un plan calculado durante una década, ejecutado con precisión quirúrgica y activado justo cuando Estados Unidos estaba más debilitado política y moralmente. Así es, y es que Estados Unidos sin duda alguna está debilitado porque el mundo entero está cambiando y México está allí llevando la delantera con muchísimas cosas. Por eso es que no me canso de decirles acá que México se está convirtiendo en un ejemplo en muchos ámbitos, no solo para la región, para Latinoamérica, sino para el mundo entero. Estados Unidos le tiene miedo a México. A ver, yo sé que con esto van a decir muchos, ¿cómo le va a tener Estados Unidos miedo a México? No seas menso, y personas de otros países, ¿no? Ay, ¿cómo está este mexicano? Bueno, dejen que les explique. A ver, hay una entrevista que le hacen a alguien que dice que es descendiente de Benito Juárez. Y esta persona dice en el video, es que cuando nace México como país, Estados Unidos le tenía miedo porque lo veía como un monstruo. Y yo sé que muchas personas ahorita van a decir, güey, ¿cómo le va a tener miedo a Estados Unidos a México? Pero lo estamos viendo con los ojos actualmente. Actualmente Estados Unidos es una potencia y México no. Pero para ese entonces, 1821, cuando nace México como país, no nace como un país cualquiera, nace como el Imperio Mexicano. Y es que justamente su mentalidad que traía lo habían heredado del Imperio Español. El virreinato de la Nueva España era el hijo mayor, lo más grande que tenía en su momento el Imperio Español. Y habían heredado todo eso, una mentalidad expansionista, imperialista, de guerra, todo eso. Eso sí lo tenía el primer imperio mexicano, a diferencia de lo que tenemos actualmente como México. Era muy diferente el modo de vista del primer imperio mexicano, el modo de vista internacional que tenía el primer imperio mexicano respecto a los demás países, a lo que tiene actualmente México. En ese entonces, el primer imperio mexicano sí era expansionista, porque tenía poder. Entonces luego le dijo a la Capitanía de Centroamérica, ¿qué pasó? ¿Te quieres venir conmigo? Porque si no, no lo vamos a ver. No, sabes que sí, y se anexó. Todo Centroamérica, ¡pum!, se anexa. El Salvador dice, ya no quiero estar con eso. Pues no, manda tropas, así como lo hace actualmente Estados Unidos, manda tropas y a punta de plomazos mete a los salvadoreños, y los salvadoreños también quedan como parte del Imperio Mexicano. Había planes ya para anexar a Cuba, quitarle a Cuba a los españoles, porque todavía estaba bajo dominio español. Había planes con Puerto Rico y también incluso con lo que es Filipinas. ¿Por qué? Porque en ese entonces esas islas o esos territorios pertenecían a la Nueva España. Y justamente el primer imperio mexicano quería eso, quería ser un imperio, quería hacer expansión grande. Y eso le daba miedo a Estados Unidos, porque Estados Unidos sí veía algo grande al sur. Entonces dijo, no me conviene tener un país fuerte, grande, en mi frontera sur, o que me haga competencia. Me van a planchar el traje. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? No ataca inmediatamente. Por eso Estados Unidos no ataca cuando México se independiza luego, porque todavía tenía ese poder, esa fuerza. No viene y le hace la guerra. Se espera a que México esté lo más débil posible para atacarlo, y es cuando le quitan la mitad del territorio. Por eso le quitan todo eso, y por eso lo mantienen por muchos años abajo. Porque a Estados Unidos jamás le va a convenir que México despierte. Y es que justamente todo parece indicar
que gran parte de ese temor que tienen es las redades que se están haciendo, es para disminuir el peso que tiene México en Estados Unidos, el poder que está logrando México en Estados Unidos, porque de aquí a algunas décadas después del año 2050 se espera que México sea uno de los países que va a tener mayor injerencia, poder mediático, poder demográfico en los Estados Unidos, y eso no le conviene a la élite blanca de los Estados Unidos.